Gasolina regular en efectivo. Gasolina regular a crédito. Abierto. Hola, amigo. Tengo algo de prisa. ¿Te importaría mover tu coche un poco? ¿Sabes? Vete al infierno, amigo. Más allá de la búsqueda. Verdad. Búsqueda. Peligro. Minas. Real o falso. Libertad. Esperanza. ¿Qué está sucediendo? Señales. Más allá del infierno. La búsqueda del amor. Indique su destino. Ha seleccionado el infierno. ¿Desea ir al infierno? Ir al infierno. Me dijeron que me fuera al infierno. He escuchado canciones que hablan sobre el infierno. Y a veces transformamos la vida de las personas en un infierno. Pero yo no sabía que era un lugar real. Muchas personas creen que el infierno está abajo, pero mi GPS indica que está por esta carretera. Destino, el infierno. Por favor, siga la ruta seleccionada. Saben, pensé que la temperatura sería más alta. Área de recreación. Infierno. Infierno. Michigan. Bienvenidos a Infierno. Michigan. Gritos. Helado del infierno. Roma. Italia. Estoy en el Museo de las Almas del Purgatorio en Roma. Los objetos que se exhiben aquí fueron recogidos en toda Europa para exhibirlos y motivar a los visitantes a orar por las almas atrapadas en el purgatorio. La historia cuenta que el purgatorio es como una parada entre el cielo y el infierno. No sé si lo habrán notado, pero todas las exhibiciones parecen estar chamuscadas o quemadas en los bordes. El purgatorio no es el destino ideal para tomar las últimas vacaciones. Y según dicen, el infierno es mucho peor. Mano del último ladrón de tiendas. Cerebro de ave normal. Mirones en vinagre. Se reciben donaciones. Hola, bienvenido al infierno. Gracias. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, gracias. Oh, me alegro. Así que esto es el infierno. ¿Sí? ¿Está de visita? Así es. ¿De dónde viene? De Australia. ¿De Australia? Es bastante lejos. Oh, ¿por qué diablos demoró tanto? Yo también me lo pregunto. Oh, bueno, pero ya está aquí. Iré a recorrer el lugar. Adelante. Gracias. Siéntase Gracias. como en su casa. Gracias. Ok. ¿Cómo fue que esta ciudad no muy alejada de Detroit, Michigan, obtuvo su nombre? Es una leyenda local. Pero lo cierto es que no hizo daño a nadie.
Todos los años es sede de la carrera Correr a través del infierno, del crucero al infierno para coleccionistas de autos y de los meteorólogos locales que observan el aliviadero detrás de mí para saber si ese año el infierno se congelará. Es muy divertido, por cierto. Esta ciudad incluso realizó una fiesta el 6 del 6 de 2006 y vendían recuerdos a... Sí, adivinaron. A $6.66. Creo que llevaré esta. Michigan, vete al infierno. Maldito seas. Solo la mitad de malo. Infierno, Michigan. Padre Mayo, aquí tienen a esta pintura que representa al purgatorio. ¿De qué manera esta pintura explica lo que es el purgatorio? Bien, esta paleta de altar, como se llama estas pinturas, es una de las más grandes que existen aquí en Roma. Es una pintura similar a la del año 300, o sea, de la época de Giotto y de Cimabue. Tiene una finalidad didáctica, catequética, es decir, que quiere mostrarnos una cosa que nosotros expresamos en términos teológicos, y esto es el dogma del purgatorio. Como podemos ver, en el centro está Jesús con su infinita misericordia, el Sagrado Corazón, que ama a los hombres porque está lleno de misericordia. Luego a su derecha está la Virgen y a su izquierda San José, que interceden por las almas del purgatorio, porque el dogma del purgatorio dice que cuando nos presentemos frente a Dios, lamentablemente no seremos completamente puros y llenos de luz. Necesitaremos de un periodo, por decirlo así, de descontaminación de nuestras miserias humanas. El purgatorio entonces sirve para esto. El purgatorio no es un lugar de castigo, es más bien como la antecámara del paraíso. Por lo tanto, con la ayuda de la oración de los demás y la intercesión de los santos, y especialmente con la ofrenda de la Santa Misa, digamos que aquellos que están en el purgatorio se purifican y luego van al paraíso. Y aquí está representada, por un lado, se presenta al purgatorio como podemos representarlo nosotros, con signos, digamos, que nos hacen pensar en el fuego. Luego está la ofrenda de la misa que da el sacerdote, pero es Jesucristo quien se ofrenda en la misa. El ángel que lleva la ofrenda al cielo, y luego el ángel que pasa al purgatorio a recoger las almas purificadas y llevarlas al paraíso. Ver otro ángel que las lleva al paraíso, y este modo de proyección sirve para hacer entender a las mentes menos elevadas una doctrina, un dogma de fe que no es tan fácil de entender como 4 más 4 son 8. Ningún dogma es fácil de entender. Todos son rayanos con el misterio, pero nosotros lo aceptamos porque nos lo revela Jesucristo a través de la Iglesia. Cuénteme un poco sobre el fundador de esta iglesia, Victor Jouet. Bien, el padre Jouet fue un misionero francés del Sagrado Corazón. El padre Jouet siempre fue una persona que tuvo una gran veneración por las almas del purgatorio. Esto explica por qué él realizó un viaje por toda Europa donde recogió esta documentación que ahora le enseño. E incluso el porqué de la manera en que hablaba la gente de Roma sobre esta iglesia, que de hecho se llama del Sagrado Corazón de la Plegaria, para distinguirla de la del Sagrado Corazón, que está cerca de la estación de Termini, hecha por San Giovanni Bosco. Es por eso que lleva ese nombre, pero la gente siempre la llamó Sagrado Corazón del Socorro porque el padre Jouet siempre tuvo devoción por las santas almas del purgatorio y porque siempre hizo celebrar misas en socorro de las almas del purgatorio. Es por eso lo del socorro, Sagrado Corazón del Socorro. El nombre oficial es Sagrado Corazón de la Plegaria de Castello.
diablos, esto apesta. ¿Sabían que una persona arroja casi 1 tonelada de basura al año? Es una gran cantidad de residuos, pero a pesar del olor, se pueden encontrar cosas interesantes en el bote de la basura. Aquí todo tiene su historia. Y todo tuvo una vida fuera de aquí, su último descanso. Ahora, por la razón que sea, son solo residuos, amontonados hasta pudrirse. La palabra infierno está tan llena de imágenes que representan una emoción que cualquier pueblo que se llame así llamará nuestra atención. Para muchas personas, crean que es real o no, el concepto del purgatorio y el infierno evoca imágenes de tormento y tortura, un lugar donde la gente se quema por toda la eternidad como castigo por sus malas acciones. La lógica es muy simple. Dios dice que es amoroso. El infierno dice que no lo es. Tuve algunos enemigos en mi vida y el sufrimiento eterno no es el destino que yo deseo siquiera para el peor de ellos. Creo que ustedes tampoco. Así que yo me pregunto, ¿o ustedes y yo somos más amorosos que Dios y Él es vengativo, sádico y cruel? ¿O de alguna manera tenemos los cables cruzados? Dios realmente es amor y una tortura eterna en un infierno que arde eternamente no existe. Pero sí la Biblia habla del infierno. Entonces, ¿qué es y dónde está? Jesús vio algo similar a este lugar en su tiempo. Fuera de la ciudad de Jerusalén había un valle conocido por los lugareños como el Gehenna. Durante generaciones había sido un vertedero. Toda la zona estaba constantemente ardiendo, consumiendo la basura de Jerusalén. Para los habitantes parecía que el lugar ardería para siempre. No es extraño que cuando Jesús hablaba del infierno, a menudo usaba la palabra Gehenna. La palabra evocaba una imagen en la mente de quienes lo escuchaban. Se tratara de un par de sandalias o de los cuerpos de los pobres que no podían pagar un entierro, el vertedero en Gehenna era donde terminaban. Gehenna era sinónimo de rechazo y destrucción. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuáles son los destinos finales? Hay solo 2. Uno de ellos es la promesa de la vida eterna. La otra es simplemente perecer. No se menciona nada sobre arder en el dolor y el tormento, solo la vida o la muerte. Hacemos nuestra elección y esta es para siempre. Es la vida eterna o la desconexión eterna desde el dador de vida. Pero el diablo nos hizo creer que somos como esta muñeca. Dios nos ama por un tiempo y luego nos descarta. Es la imagen que Él pintaría. Hacernos creer de que Dios está alerta para poder atraparnos en una falta y castigarnos, para darnos una lección que no olvidaremos. Pero la Biblia pinta un panorama muy diferente. Dios desesperadamente nos da la mano para ofrecernos la salvación y podemos aceptarlo o rechazarlo. Es nuestra elección. Estoy muy interesado en saber por qué la gente termina en el purgatorio y cómo ayudarlas a salir. Bueno, ¿cuándo es que estamos destinados a ir al purgatorio? De hecho, estamos destinados al purgatorio en el momento de nuestra muerte.
Depende de cómo morimos. Si morimos en el amor pleno de Dios, en la gracia de Dios, vamos al paraíso. Si tenemos alguna culpa que pagar, vamos al purgatorio. Si en cambio estamos en pecado grave, en plena advertencia y en conciencia de ello, lamentablemente vamos al infierno. Bien, nuestro gran poeta Petrarca siempre decía: tengo miedo de este momento, hablando del momento de la muerte. La dudosa travesía lo llamaba. ¿Por qué? Porque de esto depende toda nuestra existencia después de la muerte. Por tanto, si estamos en pecado, incluso si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, las culpas siempre las llevamos con nosotros. Iremos a purificarnos en el purgatorio. Luego, si la bondad de Dios considera que estamos suficientemente purificados, podremos ascender a su gloria, a la luz del paraíso. Es decir, quien nos destina allí es Dios mismo, con su justicia infinita, que nos dice que pasemos por la antecámara, por así decir. La antecámara es el purgatorio. ¿Por qué algunos merecen ascender y los que están en el purgatorio no pueden merecérselo por sí mismos? Porque cuando morimos termina nuestra posibilidad de merecer o no merecer. Mientras estamos vivos podemos hacer el bien y el mal. Luego de la muerte no podemos hacer nada, ni bueno ni malo. Lo hecho está cerrado. Pero si hay gente que nos quiere, que está muy ligada a nosotros, al vínculo de la caridad de Jesucristo o de otros lazos de amor, por ejemplo, un padre y una madre aman a su hijo y un hijo, pienso que amará a su padre. Y es por esto que se dice que se debe celebrar una misa por el propio padre o la propia madre. Hacer obras buenas en socorro de su progenitor. ¿Y por qué? El bien que hace el hijo por su progenitor significa un mérito que Dios tendrá en cuenta. En cambio, aquellos que están en el purgatorio no pueden merecerlo por sí mismos, pero pueden dedicarnos una buena palabra a nosotros que aún estamos en la tierra combatiendo. Pueden orar por nosotros, no por sí mismos, solo por nosotros. Esta es la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Si el infierno necesitara otro nombre, seguramente sería este lugar. Si se encontraran de pie sobre la plataforma de Dachau, cerca de Múnich, sabrían que están en serios problemas. Dachau fue el primer campo de concentración de Adolf Hitler y fue el prototipo para los campos posteriores como Auschwitz. Toda persona que no encajaba en el ideal nazi podía terminar aquí. Y nunca se sabrá con exactitud cuántas personas murieron durante los 12 años que operó este campo. Dachau, Alemania. Es muy difícil no ser afectado por este lugar. Apenas podemos imaginar lo que debe haber sido estar preso aquí. (1933-1945) $200,000 personas comunes y corrientes
fueron obligadas a vivir bajo circunstancias extraordinarias. Imaginen vivir en estas condiciones horrendas, bajo la amenaza constante de la muerte por la enfermedad, la desnutrición, las palizas, los tiroteos y el suicidio. Al caminar por esta avenida con sus frondosos árboles y un entorno tranquilo, es muy difícil imaginar que seres humanos vivieron y murieron aquí. Las emociones que se sienten al recorrer el lugar son muy crudas. Es un lugar que emociona. Es imposible no preguntarse cómo alguien pudo causar tanto dolor y sufrimiento en la escala de estos campos de la muerte. Sé lo que piensan. Se supone que Dios es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo puede permitir que existan lugares como el purgatorio y el infierno? En la Biblia no se hace ninguna mención al purgatorio. Es un invento hecho por la iglesia medieval. Dios no tiene nada que ver con eso. El objetivo, según dijo la iglesia, era para purgar la vida antes de entrar en el cielo. Sin embargo, Dios nos dice que Él ya ha hecho eso a través de Cristo. Ustedes y yo podemos tener la seguridad de la salvación. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Como parte de la solución final de Hitler, millones de hombres, mujeres y niños fueron exterminados a través de Alemania y Polonia. Aquí en Dachau, a pesar de que las cámaras de gas no se utilizaron en la escala de Auschwitz, de todas maneras fueron una realidad mortal. Los hornos de Dachau funcionaban día y noche y aún así no daban abasto con los cadáveres. Esto fue creado para eliminar todo rastro de las personas que morían aquí. Este crematorio fue el lugar de descanso final de más de 30,000 personas. ¿Qué nos puede decir este lugar sobre la persona que los creó? Si les dijera que Hitler era un hombre amoroso, ¿me creería dada la evidencia? Si es cierto que existe un infierno que arde eternamente, es por eso que se nos pide que creamos en Dios. ¿Acaso un Dios amoroso es capaz de crear algo peor que todo esto? No, no lo es. Y con una imagen distorsionada de Dios, no es extraño que muchas personas vivan temiéndole o que simplemente lo rechacen. El hecho es que la noción del infierno como un submundo de fuego, con orcas y demonios cornudos, no viene de la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De fragmentos de la Biblia leídos fuera de contexto? ¿De la mitología griega? ¿De enseñanzas de la iglesia medieval? ¿De representaciones de artistas como Dante y Milton? Así es como vemos el infierno. Saben, ni siquiera puedo imaginar lo que debe ser para Dios ser tan incomprendido, llegar a ser un objeto de horror y de terror, ser considerado peor que Hitler,
capaz de causar más dolor de lo que nadie puede imaginar. En esta batalla épica que se libra entre el bien y el mal, Satanás, el enemigo de Dios, está contento. ¿Qué mejor para desacreditar a Dios que mostrarlo como un tirano vengativo, empecinado con la tortura eterna? La triste realidad es que la única tortura eterna estará en el corazón de Dios, porque solo Dios entiende verdaderamente el valor del ser humano y el valor real de la vida. La alegría que siente por aquellos que lo aceptan no podrá sustituir completamente el dolor por aquellos que perdió para siempre. En honor de la 42ª División del Arco Iris, los libertadores del campo de concentración de Dachau y en memoria eterna de las víctimas de la barbarie nazi. La Biblia nos dice que en un día futuro, Dios va a irrumpir en la historia humana con tal fuerza que las cosas nunca volverán a ser iguales. Escuchen la promesa. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muertes, ni llanto, ni clamor, ni podrá haber más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Nunca más. Esta imagen de Dios es diferente de la que nos muestran las pinturas del infierno. Dios está haciendo todo lo posible para animarnos a aceptarlo. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere salvarnos a todos, pero no nos obliga a elegirlo. Y en definitiva, la decisión es nuestra. Y esa elección es simple: la vida o la muerte, Dios o nada. Para mí, la elección es fácil.